Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Sualís. Llevo más de 15 años como chef de cocina y voy a editar este vídeo porque llevo un tiempo dándole vueltas al tema de lo que está pasando con el coronavirus y sobre todo en lo que respecta a nuestra rama, ¿no? La de la hostelería, porque lo veo la cosa que está bastante cruda y creo que hay soluciones, ¿no? Creo que hay respuestas, pero estoy muy sorprendido últimamente porque desde que empezó todo esto he intentado buscar información y me ha resultado muy difícil porque veo que la mayoría de la gente se basa, las soluciones que buscan van todas encaminadas hacia la misma dirección, que pasa, a fin de cuentas, pasa por la idea de querer volver a lo que había antes. Me explico. Eh, He hablado con colegas de la profesión, con cocineros, con cocineras, con compañeros, con compañeras. He buscado por internet, he buscado en YouTube, he buscado grandes empresas de asesoría gastronómica, he buscado opiniones de críticos gastronómicos, he buscado, no sé, las ideas que daban o que están dando grandes hoteles, el sector de la hostelería en general, principalmente también el sector de los hoteles, ¿vale? Porque siempre normalmente son grandes empresas que tienen más capacidad para manejarse en estas situaciones y evidentemente cuentan con más recursos que los pequeños bares y los restaurantes de España, ¿no? Pero me llama la atención, salvo casos muy excepcionales, de que la mayoría de la gente va pensando en la misma dirección. O sea, que vuelvo a insistir, es querer volver a lo que éramos antes. Soluciones, la, las dichosas mamparitas, las dichosas mamparas con las que parece que lo vamos a solucionar todo. Entre las mamparas, la idea del vamos a poner geles a la entrada de los restaurantes, los vamos a poner en los cuartos de baño. También he visto por ahí opciones como que era tendremos que tener una puerta de entrada para la clientela y otra puerta de salida. Mm, en vez de servir las mesas, que los clientes vayan y se sirvan. Por supuesto, aparte de todas las normas que ya sabemos que trabajar camareros y en cocina, tanto con guantes como con mascarillas. Mm, Luego también me ha llamado la atención escuchar normas que ya se aplicaban, pero como si fueran normas nuevas. Por ejemplo, se va a prohibir que los cocineros, por hablar más cerca de nuestro ramo, que los cocineros salgan a fumar en las horas muertas. Y mucho menos que salgan con un uniforme. Vamos a ver, señores, esto ya se aplicaba de antes. No se puede salir con un uniforme de trabajo fuera de tu lugar de trabajo. Tú no puedes, como están diciendo, si en un momento dado, en una urgencia, tienes que salir al supermercado de la esquina porque tienes que comprar un litro de aceite porque te hace falta, te has quedado sin aceite de pronto, o tienes que comprar cebolla, te tienes que cambiar antes. Es que eso ya se hacía antes. Es que se debería de hacer. Otra cosa es que la gente lo hiciera o no. Pero tú no puedes llegar, perdón, como hace mucha gente, llegar a su lugar de trabajo ya vestido. Es muy típica la imagen esa, ¿no? Del el camarero que te encuentras en el autobús o que te encuentras en el metro, que sabes que es camarero porque va con los pantalones negros, los zapatos negros y debajo lleva la blusa blanca. Eso no se puede, nunca se ha podido hacer. Tú no, por temas de contagio, de trazabilidad, de higiene, tú no puedes llevar tu ropa de trabajo en lugar de trabajo para no cambiarte en el trabajo, ¿no? Entonces ahora lo vamos a hacer, ahora va a ser obligatorio. Es que ya era antes obligatorio, no es que fuera una recomendación, no se podía hacer. Y era muy normal también, como pasa en España, de ver a cocineros en las puertas o a lo mejor un poquito alejados, fumando un cigarrillo, ¿no? Vestidos de cocinero. Que por cierto da una mala impresión. Como cliente, aparte de como trabajador que soy de la hostelería, como cliente, yo normalmente cuando veo un cocinero en la puerta de un restaurante fumando, aunque sean dos bloques más para abajo fumando, me quita mucho, me da poca inseguridad,
Me quita las ganas de entrar en ese sitio a comer. Entonces eso ya no se podía hacer de antes y muchísimo menos se podrá hacer ahora, porque imagínate la impresión que dan, ¿no? Entonces la mayoría de las normas van encaminadas a eso. Y yo creo que es un gravísimo error, ¿no? O, mm, vamos a recortar el aforo, las terrazas también tendrán menos mesas, o al contrario, vamos a pedir a los ayuntamientos que amplíen la zona de las terrazas, de los veladores, y que no nos lo cobren, vale. Bueno, todas esas medidas que queráis. Pero realmente es que muchas de estas medidas ya van a venir dadas con las nuevas leyes que se van a imponer. O sea, muchas de estas medidas ya serán obligatorias, por lo tanto no son ningún descubrimiento, ni son algo que a ti de por sí mismo ya te vaya en cierta manera a diferenciar de otros restaurantes para poder atraer a esa clientela. También hay que recordar que el nuestro es el sector más perjudicado, porque ya sabemos todo que va a ser el último en abril, hoy es 29 de abril creo, o sea, llevamos ya 40 y pico días de confinamiento y ya sabemos a día de hoy de que el nuestro, porque ayer día 28 ya el presidente contó las fases de la desescalada, ya sabemos que los nuestros van a ser de los últimos, ¿vale? Se irán abriendo algunos pequeños comercios tal y cual, pero ya sabemos cómo va a ir la hostelería y sabemos cómo va a funcionar el tema de los hoteles. Hablando del tema de la restauración siempre, me refiero, ¿vale? Vamos a ser los últimos y encima la gente va a ir con miedo. Es cierto que España es un país pues somos un país de la cuenca mediterránea, igual que Italia, que Grecia, que Portugal, que somos países donde la gente sale mucho a la calle, ¿no? Es una tradición y eso lo sabemos bien en los restaurantes que tienen terraza, porque en verano suelen ser los que triunfan. Ahora más, todavía, ahora el que tenga terraza más, porque la gente no va a querer estar metida dentro, y mucho menos en aglomeraciones, que de todas maneras no se van a poder dar por la ley, ¿vale? En definitiva, a lo que yo me quiero venir a referir es que nadie piensa en la reinvención. O sea, nadie piensa que esto esté siendo ahora mismo, como lo fue en su momento en el 2018, 2017-18, la crisis, de que esto sea un momento para reinventarse. Porque, además, hay caminos por los que ir, ¿vale? Hay opciones. Y algunas opciones incluso ya, si pensamos un poquito, ya se estaban dando antes de que pasara esto. Una de ellas, y yo creo que va a ser de las principales, de las más importantes, va a ser el takeaway. O sea, está clarísimo. Ya la tendencia ya era esa. La tendencia era en el restaurante donde yo estaba trabajando. Por cierto, donde yo estaba trabajando, yo evidentemente me quedaba en paro. Estaba con un grupo de restaurantes de comida asiática como jefe de cocina de la cocina de producción y bueno, pues nos hemos quedado a la mitad de los restaurantes y nos han despedido casi a la mitad también de los que estábamos trabajando. No sé qué pasará con la otra mitad, si van a poder volver a abrir o no, tienen que hacer sus cuentas porque, bueno, en definitiva, o sea que estoy igual que muchísimos de los que estáis ahora mismo viendo este vídeo, ¿no? El takeaway ya era una realidad, no es que sea el futuro, es que es el presente. El takeaway, en donde yo estaba trabajando, por ejemplo, recuerdo que hace 2 años sería entre un 3 5 y empezó a subir a un 7% de la facturación mensual. Pasamos al 11, el año pasado 17 y ya estábamos en el 22-23% a principios de este año, subiendo de una manera exponencial. Y entonces nosotros, por ejemplo, decidimos estar en más plataformas online, además de las de Globo, pues otras que ya vosotros conocéis. Sabemos que Globo es de las más conocidas, ¿no? Y Globo ha ido absorbiendo a otras que no han podido competir con ellos. Entonces, este es parte del futuro. Esta es parte del futuro. Bueno, parte del futuro no, como ya he dicho antes, es que ya esa era la tendencia. Y la verdad, pobre de aquel que no se esté dando cuenta, pero pobre más pobre todavía, del que quiera volver, que crea que vamos a volver a lo de antes. Es cierto que puede que en cierta manera, cuando ya pase tiempo, pero va a pasar mucho tiempo, la gente se empiece a olvidar de este tema y volvamos a relajarnos y a tener más afluencia a los restaurantes. Pero nunca va a volver a ser como antes. Nunca. Y evidentemente la gente se tiene que plantear
¿qué va a pasar con las reducciones de los aforos? Porque ya no es solamente los pequeños bares, los pequeños restaurantes que digan, bueno, yo es que tengo 5 mesas, 6 mesas y me voy a quedar con tres. ¿Cómo pago? ¿No? ¿Cómo pago todos los gastos? ¿Cómo pago al personal? ¿Cómo pago proveedores? ¿Cómo pago alquiler? ¿Cómo pago impuestos? ¿Cómo pago luego los gastos de luz, etcétera? ¿Cómo lo voy a pagar? Es muy difícil. Es que es muy, muy difícil. Pero eso, que no se crean también los que tienen grandes restaurantes, que tengan 100 metros cuadrados, que tengan 25 mesas, que reduciendo a 13 mesas o a 12 mesas, al menos al tener un espacio grande van a poder, porque los gastos quizás en proporción sean los mismos. Si tienes un local más grande, tu alquiler es más grande. Si tienes un local más grande y das de comer a más gente, tendrás más neveras, tendrás más congeladores, tendrás más gastos de luz, tendrás más gastos de aire acondicionado, de calefacción, de lo que sea. Entonces esto es aplicable a todos. Esto es aplicable a todos. Y como ya digo, en particular, los que no tengan terraza. Ahora, en verano, todavía, los que tengan terraza van a respirar un poco. O sea, va a tardar más en llegarle el marrón. Los que no la tengan, chungo. Lo tienen crudo. Lo tienen crudo. Y lo mejor que pueden ir haciendo es pensar en reinventarse. Uno es el takeaway. Eso ya es la realidad. Y tenéis que empezar a pensar en qué plataformas vais a mover. Ya sabéis las que son las más conocidas. Y empezar a preguntar precios, a informaros cómo funcionan las plataformas, ¿vale? Porque el hecho de tú estar dentro de una plataforma no da, ya no te da de por sí de que la gente te vaya a comprar. Porque precisamente ahora mucha gente va a querer estar dentro de esas plataformas. Y mientras más gente haya, más difícil va a ser que el cliente te encuentre a ti. ¿Vale? Aunque ya sabemos que esas plataformas se dividen van por familias, digamos, de comida, ¿no? Pues yo que sé, la cocina mediterránea, la cocina asiática, cocina italiana, cocina mexicana, ¿no? Digamos que si tú quieres comer y decir, bueno, venga, vamos a comer, voy a comer con los colegas en casa y me quiero pedir comida italiana, no te tienes que ver todos los restaurantes, sino te irás a la pestaña de comidas italianas. Como todas las plataformas, funcionará el que esté mejor situado. El que mejor situado está será el que más pague. Eso es evidente. Pero os tendré que empezar a informar porque ahí está la clave. Y hay otros, por ejemplo, la comida para llevar, no solamente porque vengan las plataformas Globo y todo esto y todas estas plataformas de comida, de servicio de comida a domicilio, sino de gente que pueda venir a comprarte a ti directamente y llevársela a domicilio. Quiere decir que quizás tendrás que pensar en por qué no, si ya te están pidiendo que reduzcas tu espacio físico, ¿vale? Para tener menos mesas, tendrías quizás aprovechar y una parte de ese espacio físico dedicarla a comprarte una nevera expositora y empezar a realizar comida a domicilio. Quiere decir esto que lo que se llama aquí en Barcelona, porque yo vivo en Barcelona, el pollo al asat, lo que eran antiguamente las típicas tiendas de comida para llevar, que normalmente funcionaban los fines de semana y sobre todo los domingos porque tenían pollos asados, esto ya últimamente estaba empezando a ser también una tendencia, ¿vale? Y ahora desde luego va a pegar, o sea, va a pegar un salto enorme y ese puede ser otro sitio donde poder concentrarte para tú con tu negocio seguir adelante, ¿vale? Otra de las opciones, que eso se está dando aquí en Barcelona, supongo que en Madrid también, eso es una cosa que ha llegado, es un poquito más nueva, y son las dark kitchen, ¿no? Las cocinas oscuras, que se llaman. Yo ya tuve la suerte hace un año o así, bueno, por una serie de eventos que hicimos, unos eventos grandes, con la cocina nuestra de producción no teníamos suficiente y alquilamos una dark kitchen. ¿Qué es una dark kitchen o una cocina oscura? Una dark kitchen es un local donde alguien tuvo la magnífica idea de poner módulos de cocina acompañados de sus respectivas neveras y congeladores y donde tú alquilas un espacio para poder cocinar y posteriormente o bien te lo llevas a algún evento, como era en nuestro caso, o como otros vecinos que teníamos que también habían alquilado allí, a los que estuve conociendo cuál era su forma de trabajar y tal, eran pues gente que se dedican precisamente a lo que ya he dicho antes, al takeaway exclusivamente. O sea, dan de comer para la gente que te pide.
en tu casa o en las oficinas, que esa es otra opción muy interesante, que luego, si no se me va de la cabeza, también la comento. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú alquilas en este sitio, estos sitios ya de por sí tienen todos los permisos para que tú puedas hacer una producción de cocina. Quiere decir, yo voy a este sitio, ¿vale? Evidentemente tengo que tener mi carnet de manipulador de alimentos y estar dado de alta, por supuestísimo, y yo puedo hacer una actividad alimentaria dentro de este sitio porque tiene todos los registros sanitarios, ¿vale? Por lo tanto, no tengo yo que coger y alquilarme el local, sino que esos gastos te los quitas o los rebajas, porque en cierta manera ellos también, cuando tú pagas ese alquiler en estas dark kitchen, te lo están cobrando, pero tú te quitas todo ese papeleo y toda esa, ¿vale? Toda esa burocracia que tiene el poder crear un lugar como este. Otra opción podría ser, sí, que la crearas tú en vez de irte a las dark kitchen y alquilarla para que te dejen un espacio para cocinar y espacio que también te dejan para de almacenaje, de neveras, de congeladores, ¿vale? Otra opción sería que tú te cojas un local, que eso también está funcionando aquí en Barcelona, que yo también conocí a una mujer que tiene una empresa que le iba bastante bien. De hecho, tuve una entrevista con ella porque necesitaba hacer una ampliación y fui a hacerle una asesoría gastronómica, ¿vale? Entonces, esa opción, esta persona se dedicaba, tiene un espacio que es su propia cocina, que está cerrada al público, ¿vale? Tú no les das de comer a nadie de la calle, sino que está cerrado y lo que tienes es una persona que te hace de comercial y se dedica a buscar clientes. La mayoría de los clientes, en este caso, vuelvo a lo de antes, que así lo retomo y no se me olvida, en este caso la mayoría de sus clientes suelen ser oficinas, ¿vale? Trabaja en un sector donde hay muchas oficinas aquí en Barcelona, que es el Poblenou, y está esa zona que se llama arroba 22, que es una zona de emprendedores, de nuevas empresas, es un sitio de incubación de empresas, etcétera. ¿Qué hacen estos comerciales? Van allí, hablan con las empresas y hay muchas empresas que tienen que a sus trabajadores en la hora de la comida, pues en vez de que cada uno salga despavorido y vaya comiendo por donde, o bien tiene sitios dentro de las mismas oficinas que pueden comer, tienen sus comedores de empresa donde se pueden calentar, o incluso hay sitios donde yo estaba trabajando antes, también teníamos nosotros clientes así, donde le dan de comer a sus empleados, pagan una pequeña parte y la otra la paga el empleado. Es como un menú, ¿vale? Y, por ejemplo, con la empresa en la que nosotros estábamos, era una empresa que cada día pedía una familia de comida diferente. Un día le pedían los lunes comían comida asiática, los martes comían comida italiana, los miércoles comían comida mediterránea, los jueves tal. Y así tenían a los trabajadores que tenían un horario para comer, terminaban de comer y seguían con sus labores, ¿vale? Entonces, esta empresa que yo te cuento, que conocí, hacía eso. Y le iba tan bien porque había cogido a un cliente bueno y potente que tenía que hacer una ampliación del local. Dejaban el local donde estaban, que llevaban poco tiempo, para coger un local nuevo, más grande, ¿vale? Por ampliación. Y ahí es donde entraba yo. Esa es la entrevista que yo tuve con ella. Entonces, quiero decir, esos negocios están ahí. Y esos negocios funcionan. O sea, están ya funcionando. En definitiva, el tema de la comida para llevar es una opción muy buena. Lo único que os digo es eso, que no os quedéis pensando que todo va a volver a ser como antes, porque se acabó. Y de hecho, como ya he dicho al principio, ya esto era una tendencia, antes de que empezara todo esto, ya la tendencia del takeaway se estaba introduciendo cada vez más. Luego va a haber un fenómeno interesante, que a mí me parece muy interesante, y es que como todo esto va a resurgir de pronto así, todo muy rápido, el tema de comida para llevar, el takeaway, van a empezar a ver, si no competidores, sí, digamos, gente que van a empezar a tener que convivir, o más bien Globo y los grandes, ¿vale? Los grandes estos distribuidores de takeaway, de comida a domicilio, van a tener que empezar a convivir con pequeñas empresas a nivel más local, que van a ofrecer este tipo de servicios, pero a un nivel más local, porque ellos evidentemente no pueden competir con Globo. Este tipo de empresas, por ejemplo, pueden dedicarse, digamos, este es otro nicho importante también,
que probablemente para la gente más emprendedora y que tenga bastante más conocimiento de nuevas tecnologías de apps, de funcionar con apps y tal, lo podrán implementar, que va a ser funcionar como funciona Globo, pero a un nivel local, más pequeñito. Por ejemplo, vamos a suponer que yo monto una app donde tú puedes pedir comida a domicilio, pero exclusivamente de healthy food, comida sana, donde entren todos los restaurantes que sean kilómetro cero, que sean vegetarianos, veganos, flexiterianos, este tipo de comida, los macrobióticos, etcétera, ¿vale? Este tipo de comida, la healthy food que se llama comida sana, y se sectorizarán, se especializarán en un sector. Serán plataformas donde tú puedas ir a pedir a comer, pero como precisamente las grandes plataformas tendrán una invasión enorme de locales, de restaurantes, de bar y tal, donde querrán instalarse para poder seguir vendiendo, saldrán otras muy interesantes y muy inteligentemente en la que se sectorizarán, se especializarán en esto. Pues, por ejemplo, la healthy food, ¿no? Es una idea. No sé, ¿qué más puedo decir? Eh, Restaurantes gastronómicos. O otra vez volvemos a las familias de antes, ¿vale? Una app donde tú solamente podrás pedir comida italiana. Las pizzerías, las trattorías, todos los sitios de comida italiana que haya en una ciudad, pues habrá una app donde la podrás pedir ahí. Otro interesante, por ejemplo, que es súper interesante, que eso además ya sabemos que tiene muchísima demanda. Mm, Sitios donde tú puedas pedir única y exclusivamente comida libre de alérgenos, comida sin gluten. eh, Eso es súper importante también, ¿vale? Porque eso además cada vez hay más gente que tiene más este tipo de problemas. Entonces, ahí hay ideas, ahí hay un nicho de ideas súper interesante para explotar. Y bueno, yo no tengo la varita mágica, eso que quede súper claro. Yo son ideas que a mí se me han ocurrido. Llevo muchos años de experiencia en esto. Me dedico también, aparte de trabajar como jefe de cocina, sino jefe de cocina en restaurantes, en hoteles, en grandes eventos, etcétera. Me dedico también a la asesoría gastronómica. Entonces yo digo que todo esto que estoy haciendo del vídeo sale de mí por la inquietud que tengo de ver que la mayoría de las soluciones que se están dando van en relación a querer volver a una cierta normalidad a lo que era antes. Y eso ya no va a suceder. Vuelvo a repetir, insisto otra vez. Entre otras cosas porque es que ya de por sí el mercado ya estaba cambiando. Cada vez iba menos gente a comer a los restaurantes y cada vez hay más takeaway. El takeaway no es el futuro, el takeaway es el presente. Y el que no se meta dentro de ahí, pues mal lo tiene. Un consejo que sí doy es que en España, que es un país donde muchísimos restaurantes están abiertos por gente que no tienen experiencia y por gente que cree que es un negocio seguro y luego cuando se meten se dan cuenta de la realidad y es un negocio muy duro y muy difícil de llevar. Entonces, un consejo que doy es que hay que hacer un estudio importante, no solamente un estudio de mercado donde que eso también, eso ya yo lo doy ya por hecho, de que lo tenéis que hacer, sino que antes de dar ese paso, pensar seriamente, hacer cuentas, sentaros con un boli, con un papel, con vuestra factura, con el histórico que tenéis de los años anteriores que habéis estado trabajando, hacer cuentas, lo que os puede suponer, pero hacerla de verdad, o sea, sentar y hacer cuentas de verdad, no de cabeza, que es como se trabaja mucho en España, porque esto me lo he encontrado en infinidad de sitios. Llego a un sitio y digo, bueno, me puede dar un histórico de los platos que tiene, porque lo que vamos a hacer vamos a hacer, vamos a buscar cuáles son las cosas que tiene, que venden más, que venden menos, en fin. Y la mayoría de la gente no tienen programas de histórico metidos en sus ordenadores, hace nada, hace muy poco, justo antes de que empezara esto, fui a un restaurante que es un sitio muy tradicional de Barcelona, que le va muy bien, o sea, económicamente no tienen ningún problema, tienen lleno prácticamente todos los días, tienen grupos que ya están concertados, les funciona muy bien, pero precisamente les va tan bien que la producción que hacen no les daba y necesitaban una manera de reinventarse. El caso era que llegué allí y estos sitios siguen funcionando haciendo las comandas en el típico comandero de toda la vida, no tienen PDA, no tienen histórico de nada, o sea,
Eso me parece un desastre y una falta de profesionalidad. Entonces, todos los que estéis en esta línea, os tenéis que poner las pilas. Está clarísimo. Tenéis que poner las pilas. Y tenéis que hacer cuentas muy bien hechas de si os vale la pena, con la reducción de aforo y con lo que estáis pagando y los gastos que tenéis, si os vale la pena abrir. Porque siento mucho decirlo, que va a ser difícil. Va a ser difícil. Y por eso yo tengo esta inquietud y me he decidido hacer este vídeo para intentar al menos dar ciertas ideas para que la gente que no esté metida a lo mejor en ese mundo o que esté en su vida de su restaurante que todos los años tienen su clientela y han funcionado no sé qué, y ahora de pronto se ven en esta situación, en esta tesitura, con muchísimo miedo, ¿vale? Y le está creando angustia y tiene problemas, pensar que hay otra salida. Y tenéis que ser valiente y tiraros, o sea, no, pues es que ahora meterme, y eso cómo funciona, y es que ahora full, si yo es que funciona, una app como se... Una PDA, joder, gente que no tiene PDA, que es que eso ya, eso es el pleistoceno ya. Es que os tenéis que poner las pilas, es que depende de vuestro negocio, vuestro futuro, vuestra familia, que come de ahí, vuestros trabajadores que también tienen familia, que encima es una carga para vosotros. Hay que ponerse las pilas, hay que ponerse las pilas. Hacer las cuentas y, bueno, ideas que yo he dado, algunas que se me han ocurrido durante este tiempo y ya está, nada más. Espero que os vaya bien y, y que nos vaya bien a todos. Que nos vaya bien. Nada, si se me ocurren más ideas o más cositas, pues la iré subiendo y ya está. Muchísimas gracias por escucharme. Cualquiera que tenga alguna duda o algo, pues por ahí va a estar. Dejar los comentarios y hablaremos, ¿vale? Suerte.